Hemos reunido las dos tertulias que teníamos sobre las radios y el podcasting y de la radio libre al podcast. Tenía que haber venido antes, lo he comentado, la gente está aquí, lo volveré a repetir porque me gustaría insistirlo hasta la saciedad. Tendría que haber estado aquí KTCM, nos ha presentado. KTCM tendría que haber hecho unas cuñas publicitarias en IKTCM, lógicamente, cosa que no ha hecho. No han dado ninguna explicación. Enviamos un mail preguntando qué había pasado. Aún estoy esperando y supongo que hasta que no me presente ahí personalmente no creo que hagan nada. Pero bueno. ¿Lo harás? Sí, sí, lo haré. Yo iré contigo si quieres. Vale. Vamos todos. Me gustaría presentar a Toni Sallés de la Universitat Internacional de Catalunya, a Jaume Piqué de la Pompeu y Juan Carlos Cordero de sinaudiencia.com, que nos van a hablar de radio y podcast. Pues adelante. Bueno, pues me ha tocado un poco empezar a mí porque, como habéis visto, ya ha mutado la charla que en principio, iba a ser eso, ¿no? Explicar un poco qué son los medios libres, las radios libres, sobre todo poniendo el ejemplo de Barcelona y concretamente de Contrabanda FM, y cómo el podcast puede influir en lo que son pues estos medios libres, ¿no? En su momento, pues, como os he dicho, actualmente me acaban de decir, oye, mira, pues, ¿por qué no nos sentamos todos y vosotros habláis de cómo pueden aprovechar los medios convencionales el podcast? Y nosotros, pues, para el caso es lo mismo. ¿Cómo utilizamos los medios libres, o las radios libres, mejor dicho, porque ya medios sería generalizar demasiado, y aprovechar el podcast, ¿no? Pues un poquito, si os parece bien, explico un poco qué es una radio libre, porque hay gente que todavía, mucha gente, lamentablemente, y ahora sí que vamos a la parte tecnológica, todavía cree que los medios son o medios oficiales, medios comerciales, en este caso radios, o radios piratas, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de una radio libre, cuando hablas de una radio que no tiene licencia para emitir o que es alegal o que de alguna manera su emisión no hay detrás ningún partido político, ninguna empresa, ni el gobierno, la administración, no hay nadie, automáticamente se asocia con una radio pirata, ¿no? Con las connotaciones que tiene ese adjetivo calificativo, cuando en realidad una radio libre es mucho más sencillo. O sea, legalmente sí que se podría equiparar a una radio pirata porque las dos no tienen licencia, pero a la hora de la verdad no tiene absolutamente nada que ver. Una radio pirata es una radio que se lucra o sea, que utiliza esa emisión para lucrarse. Así de claro. Y tendrá su temática, música, etcétera, publicidad, lo que sea. Las radios libres, no, en principio, ¿vale? Digo en principio porque luego también hay cosillas por ahí. Pero bueno, efectivamente las radios libres lo que hacen es eso. Gente, generalmente ciudadanos o asociaciones, organizaciones ciudadanas que utilizan el medio para expresarse, para hacer su programa de radio, ¿no? Las hay de todos los gustos y de todos los formatos. Concretamente en Contrabanda FM actualmente hay unos 30 y tantos largos programas, que no está nada mal, unos 35 o más programas, ¿vale? De radio. Y hay programas que pueden hablar de películas, hay programas que hablan de noticias, musicales, hay programas, bueno, de todo, ¿no? A nivel de divulgación científica, si me apuras, y en fin, un poquito de todo, ¿no? Y son programas que están hechos desde la ciudadanía, ¿no? Hasta ahí es lo que hay encontrado, concretamente en mi programa sinaudiencia.com, que empezamos emitiendo bueno, colgando programas en internet en el 2001, después emitiendo por FM en contrabanda y simultáneamente colgando los programas. Yo, concretamente, en la lista de podcastellano, dije, oye, pero yo hacía podcast. Esto hace tiempo ya, ¿no? Claro, claro. Y por ahí salió más que me dijeron, no, listillo, no te vayas tan rápido porque para que sea un podcast está muy bien que tú cuelgues y publiques tu MP3, pero tiene que haber una sindicación. Si no, no, de ahí el medio, ¿no? Bueno, pues un poco con la experiencia esa de los últimos meses, me ha tocado a mí llegar a contrabanda y decir que a mí personalmente, mi opinión personal es que el podcast y las radios libres se complementan perfectamente y me voy más allá. Creo que de la radio libre al podcast es una evolución natural. Es decir, en mi opinión, lo hemos hablado durante todas las jornadas y se ha hablado últimamente, bueno, la exposición que ha hecho Peiro y Sonia Blanco, pues un poco era eso, ¿no? Que cada uno, ellos le aplicaban quizá más al periodismo, aunque luego al final decían que no, pero todos sabemos que sí, y que está muy bien, de verdad, pero lo que hablamos se puede aplicar a más cosas. Es un poco la exposición que quería hacer a nivel de radio libre. Entonces, si queréis vosotros... Sí. Bueno, pues yo del mismo modo venía a defender la idea de complementariedad
pero no en el caso de las radios libres, sino de la radio tradicional. Yo entiendo que la radio tradicional y el podcasting pueden ser complementarias, ¿no? Y lo digo porque muchas veces, especialmente a través de la lista de Podcastellano, se pueden leer o se pueden en algunos podcasts oír algunas ideas que las entiendo, pero no es que no esté de acuerdo, pero no me parecen del todo exactas o todo justas, ¿no? Es decir, la idea de el locutor sabe hablar, el podcaster sabe de lo que habla, o los feeds o los supuestos podcasts de las radios no son podcasts, ¿no? Bueno, me parecen muy discutibles, cuando menos, o opinables estas apreciaciones que supongo que luego pues ya comentarán, ¿no? Yo creo que el problema es que la radio tradicional y el podcasting mantienen, a mi modo de ver, una relación bastante peculiar y que probablemente nace, yo creo, de una cierta fricción y que ambas deberían entender que la radio debería entender que se le ha terminado la exclusividad de la comunicación sonora, y en el mundo del podcasting creo que se debería entender que tampoco nadie tiene la exclusiva del podcasting, ¿no? Y que, en definitiva, lo que comentaba Ushio, al final, ¿no? Es una herramienta y que, en fin, ya sea el podcaster individual, independiente, no profesional, amateur, le llamemos como queráis, desde aquí a las radios libres o a las radios convencionales, pues bueno, se trata a mi modo de ver, lo interesante es difundir esta herramienta y que todo el mundo haga el uso que crea más oportuno, ¿no? Ciertamente desde el punto de vista de la radio tradicional, y entiendo como tal la radio tradicional por ondas, el podcasting puede ser una competencia importante en el sentido de que tiene una serie de características y aportaciones muy interesantes que a esta hora la radio tradicional no tenía, ¿no? Desde el fin de la sujeción a un determinado horario, el fin de la dictadura de la parrilla de programación, la no linealidad en la audición por parte del podcasting, es decir, el oyente del podcast lo escucha como quiere, hacia adelante, hacia atrás, lo para, lo repite, etc. En fin, sobre todo desde un punto de vista temático, el podcasting pues, puede llegar a terrenos mucho más concretos, detallados, especializados, a los que habitualmente la radio generalista, la radio tradicional no llega. Y sobre todo también porque la radio está sujeta a una serie de rutinas de producción, a una serie de corsés, una serie de esquemas que se ven cuestionados cuando en el mundo del podcasting pues, se trabaja con mucha más libertad, experimentación, innovación o pautas similares. Sin embargo, yo vengo a defender, y aunque ICAT-FM me lo ha puesto muy difícil al hacer la jugada que ha hecho a la organización de las jornadas, la complementariedad entre la radio, porque además yo he hecho radio muchos años, radio tradicional, sobre todo en el mundo de la información, y la dejé en su momento para pasarme a la docencia, en parte cansado y saturado de los muchos corsés y problemas internos de una emisora o emisoras de radio como Catalunya Radio, RACU, Ona Catalana en su momento, entre otras las precarias condiciones laborales de la gente que trabaja en ellas, la gente, los redactores, la plantilla, no los llamados estrellas, pero en fin, esto es otro tema. Pero vengo a defender la complementariedad, es decir, complementar a mi modo de ver desde dentro y desde fuera. Desde dentro, ¿qué están haciendo las radios actualmente, especialmente en España con el podcasting? Pues se están limitando a utilizar la herramienta, la sindicación, para distribuir aquellos contenidos que ya están emitiendo vía ondas. Con lo cual, me parece un uso absolutamente precario y que no aprovecha para nada el potencial del podcasting como herramienta de comunicación. Mi propuesta probablemente puede ser un poco utópica, pero pasaría por, desde dentro, la radio tradicional, aprovechar el podcasting para hacer un ejercicio de transparencia y de mejora del servicio que como medio de comunicación deberían hacer a los ciudadanos. Es decir, por poner algunos ejemplos o planteamientos que yo me hago, ¿no? ¿Por qué el programa de más audiencia en Cataluña, el Matí de Catalunya Radio, amb Antoni Bassas, ¿por qué no hace un podcast Bassas explicando día a día los criterios con los que ha montado el programa? ¿O por qué Francino no hace un podcast, por ejemplo, explicando cómo han preparado y cómo han planteado la entrevista que han emitido vía convencional a Zapatero, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos está pasando. Pero lo curioso es que lo están aprovechando medios que no son la radio. Es decir, hay muchos periódicos en Estados Unidos que están utilizando podcasting para hacer cosas de este tipo, ¿no?
Y desde fuera, pues también entiendo que la radio tradicional podría aprovechar el potencial del podcasting colaborando, incorporando aquella oferta, aquella iniciativa que está llevando a cabo los podcasters llamados no profesionales, amateurs, independientes o como queráis, ¿no? No sé, por ejemplo, pues un programa de deportes en su página web no puede completar su oferta sobre deportes muy genéricos con podcasts especializados sobre deportes de aventura, por poner un ejemplo, ¿no? O un programa tipo Ser Digital, ¿por qué no incluir en su web podcasts de gente que toque temas tecnológicos en el mundo del podcasting, ¿no? Es decir, la idea es simplemente de complementariedad. Estoy resumiendo mucho lo que quería decir, pero creo que vamos fatal de tiempo y que somos tres a hablar y que, en fin, tenemos cierta prisa, ¿no? Si hubiera estado aquí la persona representante de ICAT-FM, haber hecho un planteamiento de este tipo, ¿no? Es decir, ICAT-FM, que es una emisora del grupo de emisores de la Generalitat, de la corporación pública, una emisora de música, pero que se está vendiendo ahora como totalmente innovadora a través de su página web, en la que, aparte de la música que ofrece vía convencional, pues puedes consultar las letras, noticias sobre el grupo que está sonando, tienen una webcam en el estudio, puedes ver la emisión a través de la webcam. Pues ¿por qué no? Me habría gustado plantearle al señor de ICAT-FM que se atreviera a dar la oportunidad de fomentar o de publicitar a través de su web podcasts de gente que trabajara, por ejemplo, sobre música libre. Idea de complementariedad. Evidentemente esto ha sido imposible hacerlo, ¿no? Quería hacer un comentario, es que ayer por la tarde vi las noticias en TV3 y bueno, entrevistaban a gente que había organizado las jornadas. No se hablaron de las jornadas, deben ser los mismos que luego en ICAT no han hablado tampoco de ellas. Y luego salía el asesor, que se supone que era asesor de Internet de Cataluña Radio, ¿vale? Pues este señor argumentaba el podcast como una herramienta para atraer a los jóvenes a su emisión. Esta es la definición del asesor de Cataluña Radio sobre el podcast. O sea, un poco no sé si, corrígeme si me equivoco, pero lo que estamos un poco planteando es que, una vez más, a la que sale un sistema nuevo, a la que sale un sistema libre y accesible, los medios no se enteran, ¿vale? O sea, ellos lo cogen y como solo tienen aquí, y ahora voy a ser muy campechana, ¿no? Como solo tienen aquí el dinero, la política, no sé qué, pues a la hora de verdad, pues claro, el ángulo está cerradísimo, o sea, el ángulo se puede abrir mucho más, ¿no? Y un poquito era hacer este comentario, ¿no? Porque... Pues que además es un comentario, me parece a mí, incoherente con su oferta. Claro. Porque yo podría discutir el comentario, pero bien, aceptar el punto de partida si su oferta de podcast fuera distinta a la oferta convencional, pero es que no lo es. Es que no lo es. Es repetir, es reiterar, porque ya no es repetir, es reiterarse en lo mismo utilizando un sistema. A ver, es una opción, ¿eh? O sea, el podcast lo permite, ¿no? CAT-FM, bueno, ahí está, con su mega página web en Flash y todo lo que le hayan metido ahí, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero a lo que me voy a referir es que es reiterarse, o sea, es coger el sistema y decir, mira, ahora que hay unos chavales la sindicación por RSS, vamos a utilizarla. Casi los que tienen el iPod lo utilizarán. Bueno, allá ellos se lo pierden. Eso es un poquito el tema. Paso a paso, yo creo que después de todo lo que se ha dicho estas jornadas, muchas gracias, vámonos a comer porque hemos hablado mucho. Voy a añadir muy poca cosa. Dos puntos. Antes hubo un señor, un francés, se llama Jacques Attali, y tiene un libro que se llama La economía política del ruido. El libro es del año 85, la edición que yo tengo, pero creo que lo escribió en los años 70. Y él habla de tres eras: la era del sacrificio, la era de la reproductibilidad, todo el siglo XX, y la era de la producción. Entonces, en los años 70 todavía no estábamos metidos en este mundo que estamos ahora hablando de podcast, y Attali ya habló de la era de la producción. Este punto lo dejaremos, al final lo retomaremos. Otra idea, ahora hace 50 años que murió uno de los mayores dramaturgos del teatro europeo del siglo XX. Se llama Bertolt Brecht. Él hizo una revolución en el teatro, no solo en la manera de escribir, sino incluso en la manera de concebir cómo debía ser la actuación del actor delante del público, y la manera de entender también la vinculación emocional del público con el espectáculo, ¿no? Brecht reclamaba que los actores no deberían simular las emociones, sino que deberían actuar de una manera fría para que la gente no se involucrara en el proceso que representaba la obra, sino que lo vieran y así pudieran
a tomar una posición crítica delante de la sociedad. Break ahora tiene unos escritos sobre radio precisamente, y desde que han aparecido Internet, etcétera, estos escritos sobre la radio de Break han vuelto a estar muy reclamados, ¿no? Ya veremos luego por qué. Entonces, mi discurso parece que voy a dar vueltas, pero espero que al final se pueda ligar todo un poquito. A mí me gustaría responder a 3 preguntas. Una base, que es ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando nació el podcasting? ¿Dónde estaba yo? O sea, una experiencia un poquito personal, cuál es mi acercamiento al tema. ¿Dónde estaba la radio, este medio al cual ahora estamos mirando? Y también dónde estaban los podcasters, dónde estabais la mayoría de vosotros cuando nació el podcast. Yo estaba en la universidad, en aquel momento, un 8 de octubre, era un viernes, recibí un correo de una lista de discusión sobre radio en que un señor belga, uno de los padres del documental europeo, un señor mayor, escribió una carta que decía: para todos aquellos a quienes les gusta escuchar una gran variedad de programas de audio por Internet, pero no siempre pueden escuchar sus shows o no tienen tiempo para bajárselos manualmente, ha llegado una ayuda. El día 9 yo accedí a la página de Adam Curry, escuchaba sus programas, le bajé el Powder, y los primeros programas que todavía conservo en mi ordenador son In Our Times, un espacio de divulgación científica de la BBC de 44 minutos, Inside Radio de Scott Schofer, 82 minutos, 14 programas tengo guardados, y Powder Documentation Project de Jeff O'Hara, del Brian Wavon. Luego también me bajé una cosa que me llamó mucho la atención, que es un programa de Roderick Bonhoeffer. Es padre, pero no padre de familia, sino padre de la Iglesia Católica, y tiene un podcast, hizo un podcast ya en el año 2004 que se llamaba Catholic Insider. O sea, la Iglesia Católica fue uno de los primeros en darse cuenta del gran interés que tenía esta nueva forma de distribuir contenidos, ¿no? También el show de Drone and Drew, que eran un matrimonio que después de las 8 de cenar, pues se reunían en su casa y hablaban de sus peleas, o On the Media, Trade Secrets, que me gustaba mucho la sinfonía porque la encontraba muy cachonda. Bueno, y por supuesto, pues Adam Curry, del que todavía conservo el show en que la periodista de Wire le fue a entrevistar y él dice, pues, hola, estoy emitiendo de mi estudio A4. Yo pensando, caramba, Curry tiene pasta, este sí que es un señor que merece la pena. Y entonces descubrí que la A4 era un Audi, que estaba emitiendo desde su coche. De todas maneras, sigo pensando que Curry tiene pasta, porque con Curry tenemos una relación extraña, porque yo lo escuché y digo, wow, fantástico, a mí que me gusta la música de baile, entonces el programa de Curry me parecía fabuloso, ¿no? Porque me era muy cercano, pues, a mi ocio, ¿no? Pues a ir a una discoteca, por ejemplo, y bailar como un loco, etcétera, etcétera. Pero es verdad que Curry es un poquito más de lo mismo, ¿eh? Es esto que ya conocemos, pues la FM, la música como pues forma de entretenimiento, de difusión, y con una locución muy profesional o muy profesionalizada. Entonces, por lo que hace Podcast Español, simplemente me gustaría mencionar uno. Primero, porque una de las personas que lo hace, pues un alumno de la Pompeu, Carlos Moreno. Carlos Moreno se licenció de la universidad con un documental de radio, uno de los pocos trabajos de radio que se hacen en nuestra universidad, porque es un medio difícil. Y es sobre un documental que se llama El sonido del horror, el show del horror. El Sonido del Horror ganó, fue uno de los... Del horror. El sonido del horror. Ganó el certamen de creatividad radiofónica Open Radio, la tercera edición que se celebró junto con Index FM y otro espacio. Era un documental que hablaba simplemente con las víctimas de Hipercore 10 años después. Una de las cosas que me llamó la atención y comentaban Carlos Moreno y Marc López, el otro autor de este documental, es que cuando ellos preguntaban a las personas, oye, por ejemplo, ¿y estas historias que nos contáis a nosotros, las habéis contado en algún medio? Y ellos nos dijeron que ningún periodista había ido y se había acercado a ellos para que les contaran estas historias. Los medios tradicionales están un poquito atrapados en toda esta especie de negociación de la representación política, el poder político, etcétera. Y yo no creo que, ostras, aquí todos tenemos algo que ver con los medios tradicionales, o todos somos periodistas. Entonces, cuando a mí me hablan de los medios un poco más en su planteamiento, que están allí, que son encerrados, digo, bueno, es verdad, pero no me parece que sea del todo cierto.
Es cierto que si visitamos, por ejemplo, casos de radio, que es el tema que a mí me interesa y el tema que más busco, cuando me acerco, por ejemplo, a webs de otros países, de Inglaterra, por supuesto, o especialmente del Canadá, no sé por qué, pero encuentro que el Canadá es un país al cual me resulta muy fácil identificarme con sus planteamientos. Pues en el caso del Canadá o de la BBC, cuando accedo a las webs de las radios de aquel país o de la radio pública norteamericana, encuentro una serie de guidelines, lo llaman ellos, una serie de guías en que me proponen, si tú quieres colaborar, enviarnos noticias, participar en nuestro medio, pues con noticias, pues mira, lo que te decimos es que debes seguir unos ciertos códigos deontológicos, bueno, son unos ciertos códigos éticos, por favor, mira de utilizar un lenguaje que no sea ofensivo para personas ni para colectivos, etcétera. Y luego también los códigos de producción. Pues en nuestros tipos de programas, si tú trabajas para este programa o quieres producir para este programa, los programas empiezan siempre con una declaración de una persona en calle, luego tiene que haber unas músicas, etcétera. Entonces, encuentro que es una forma muy sensata, muy avanzada, muy civilizada de abrir un poco o de resolver un poco este conflicto en que nos vemos siempre abocados entre que los medios hacen lo que quieren y son unos hipócritas y nos cuentan la mentira y el acceso de los ciudadanos a estos medios. Los ingleses también la BBC es uno de los señores que se toman más en serio el tema de función pública y por cierto un formato que hemos visto en España en la televisión que son estos El Mirall. Aquí en Cataluña hubo un programa que se llamaba El Mirall, que ofrecían medios, equipos de bajo coste para grabar, la gente grababa sus historias, luego se montaban y esto se emitía. Bueno, esto es un programa que nace en la BBC en los años 90, en la radio y en la televisión, que se llama Radio Diaries o Video Diaries, en que se ofrecen los medios de producción a gente para que explique una historia. Lo cierto es que los medios tradicionales, aunque es verdad que un periódico tiene que seleccionar las noticias, porque tiene un número de páginas. Y es verdad que una radio tiene unas horas de programación y las tiene y es esto. Entonces, que esto se utilice más o menos a favor del ciudadano de una manera más o menos correcta a nuestro entender o más o menos democrática, todo esto podemos hablar, ¿de acuerdo? De esto podemos hablar. Pero lo que tenemos, creo que delante de los medios tradicionales, y una postura civilizada es pues pedir simplemente que se abran las puertas o que nos den una serie de puertas de acceso a través de unos formatos en estos medios. Internet ha cambiado tanto este paisaje que muchas de estas cuestiones han dejado de tener interés o de ir en este sentido porque de golpe todos hemos ido a parar al otro lado, ¿no? Entonces, Internet, el problema de espacio es... desaparece o surgen otros problemas, ¿no? Entonces, el problema también de disponibilidad, de acceso es absolutamente distinto. Es verdad que nos ha cambiado absolutamente el paisaje. Bueno, continuamos con este argumento. Carlos Moreno hacía un podcast junto con Salgado. Yo conocí a Salgado en Radio 4. Por las mañanas pues tengo el costumbre de despertarme cada 2 semanas, cambio de emisora, y hubo una semana que tocó Radio 4. Y de golpe encuentro 2 chavales jóvenes por la voz, con una marcha increíble y divertidísimos que hacían un programa en Radio 4. Los quería invitar a la universidad para hablar de la radio de la mañana y al cabo de un mes desaparecieron de aquella emisora. Radio 4 se ve que no soportó el ritmo matutino acelerado de Salgado en su emisora. Salgado se fue a parar al grupo de Justo Molinero, que en Cataluña es un personaje conocido, es un personaje que ha creado un grupo de comunicación privado que se llama Teletaxi, FM, tiene una emisora de televisión, una emisora de radio, etcétera, etcétera. Y Justo Molinero, del mundo privado, vio la atracción que tenía un personaje capaz de llenar horas de programación sin decir absolutamente nada. Pero Salgado, entonces, cuando nació el podcast, vio también la oportunidad encima de ya no depender absolutamente de nadie y poder hacer su podcast, que por cierto tiene títulos como Aprenda Matemáticas, no os engañéis, Misterios sin resolver, Frases hechas para el siglo XX, y luego El micrófono de Paris Hilton, no sé si recordáis la noticia de esta actriz, es Superman Guy, o otros títulos. Entonces, según nuestras
con tertulias anteriores en esta mesa, ellos no habrían hecho un podcasting. Ellos no serían podcasters. Vull dir, digues? El títol genèric del podcast. Es la radio.com. Tenemos que aceptar, yo creo que hay siempre tenemos la tendencia, comunidades, pues de terminar definiendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Y aquí, pues, Sonia y Karma, que son dos mujeres, creo, que están realizando un trabajo muy, muy interesante, pero quizás están definiéndose ellas mismas cuál es su estilo de podcast o qué es lo que ellas intentan hacer en este mundo. Pero va a ser difícil ponerle puertas al podcasting porque creo que nos van a salir variedades por todas partes. ¿Dónde estaba la radio cuando nació el podcast? Sí, a ver, algunas personas piensan que esto que os imagináis que es quizás un receptor portátil una linterna, un receptor portátil de FM o un iPod, no. Todo el mundo sabe que esto no es un iPod, porque un iPod se ve de lejos, un iPod se reconoce. Las camisetas Nike no se reconocen, las camisetas Dolce & Gabbana no se reconocen, pero entonces ponen sus letras muy grandes aquí delante o ponen su símbolo aquí para que los demás sepamos que aquella persona está vistiendo una camiseta de una cierta calidad, porque si no a veces sería difícil. Entonces, esto no es un iPod, esto no es un receptor de radio digital, de radio de FM, esto es un receptor de radio digital. Cuesta 25.000 pesetas, más barato que un iPod, pero mucho más caro que una radio portátil. Y cuando intento escuchar alguna emisora en este receptor, pues mis amigos me dicen, ¿por qué me gasté 25.000 pesetas en este aparato de radio si prácticamente no pillo nada? Las radios tradicionales estaban muy preocupadas y estaban haciendo reuniones con técnicos y con instituciones, preocupándose por su futuro digital, por la transición de la FM a la radio digital. Y gastando mucho dinero. Y gastando mucho dinero. Las radios han tenido que, en estos últimos 30 años, han tenido que cambiar todos los Revox, aquellas máquinas que iban con cintas de bobina abiertas que eran de un diseño fabuloso, los han echado todos los han tenido que apartar y dejarlos en un almacén y comprar ordenadores. Una vez tenían ordenadores, luego han tenido que comprar mesas digitales. Una vez tenían mesas digitales, luego han tenido que comprar sistemas para la gestión integral de la emisora. Y ahora tienen que también comprar antenas, en fin, y ahora tienen que cambiar de frecuencias. Las emisoras de radio están locas. Están locas. Se han encontrado en una vorágine que realmente pues les supone cambios importantes. Lo que ha cambiado poco en la radio en estos 30 años, al menos en España, cuando hablamos de radio, porque son muy interesantes los contextos. Cuando hablamos de la radio en España, no es lo mismo que la radio en Francia, aunque pueda ser más similar, o la radio en México. Habrá estos días aquí una señora, una estudiosa mexicana, y ella hizo un estudio del consumo de la radio en México. Yo creo que no tiene nada que ver con el nuestro. Pero bueno, aquí en la radio en España nos encontramos que en los años, cuando muere Franco, hay una tradición de radio que viene de lejos, aparece la televisión, pero la radio hasta Franco, digamos, era un medio de entretenimiento. Hubo una manera de hacer los programas. Muere Franco, se implanta la FM, las radios consiguen, por fin, se libera la posibilidad de que las radios puedan emitir noticias, porque durante Franco las radios no podían emitir noticias, todas tenían que conectar con Radio Nacional de España, y entonces se va configurando lo que ha sido la radio en España durante estos últimos 30 años. Y también se ha configurado este estilo de programación en que por las mañanas hay un gran programa matutino, un programa despertador que continúa con información, antes de las noticias un poco de entretenimiento, programas servicios, por la tarde otro contenedor y luego por la noche tertulias y deportes. Este es el modelo. Y toda es una radio basada en la conversación. Y la radio basada en el estudio. Y este es el modelo de radio. De acuerdo. Yo creo que en este modelo de radio que tenemos en España, o sea, cuando nosotros hablamos de radio, todo esto que hemos escuchado, nos falta un ingrediente que yo considero muy interesante.
mí cuando se inventó la radio, cuando muchos pensamos en la radio, nos imaginamos a alguien hablando por un micrófono, ¿no? La radio para mí un eje central es el micrófono, pero también podemos cambiar la dirección del micrófono. O sea, la radio no es un elemento o no es la herramienta por la cual yo hablo el mundo. Algunos denominan al podcasting como radio mí, radio yo, sino el micrófono es una herramienta con la cual yo escucho el mundo. En este sentido hay un cambio de planteamiento muy grande, porque entonces se nos plantea, bueno, hablar del mundo ya sabemos, todos podemos explicar historias, etcétera, pero luego, ¿y si queremos mostrar las cosas que pasan en el mundo como si fuéramos una noticia? ¿Y si queremos hacer lo que Kay Morley, una señora, una de las grandes señoras de las cuales podemos aprender mucho cómo hacer radio, y si queremos hacer cine por la radio, todo esto, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que el podcasting ha abierto, al menos en mí, la esperanza de que aquello que no hacían los medios tradicionales, pues ahora se pudiera hacer a través de esta nueva gente que accede a una comunicación sonora en Internet. Perdón, interrumpa, que bueno, teníamos que ir hablando todos un poco. Vale, pues lo dejamos aquí, esta radio cine, esta radio que escucha, no esta radio que habla. Si quieres, si quieres acabar. O... Sí, bueno, sí. Es que lo digo porque tienes muchas hojas y me da un poco de miedo. Sí, no, pero... No, o sea... No, a ver, Sí, aquí lo que ha pasado sencillamente es que nos hemos juntado Yo tres... sé que estaba en otra charla. Pero es, o sea, os pido disculpas porque lo que ha pasado es que nos hemos juntado tres no, charlas pero diferentes estamos, y ya está, ¿eh? estamos hablando de radio y estamos hablando de podcast, ¿eh? Entonces, Sí, no, más que nada por eso, porque queda muy poquito y a mí me gustaría, si queréis, acabo... Sí. Sí, no, es que me parece que lo más interesante de todo, pues, de la historia de las radios libres y el podcast, es que ofrece un medio de comunicación que aporta algo que no aporta, digamos, una variante que es el criterio. No importa si usted tiene una emisora más potente, ¿cierto? Y por fuerza la oye más gente porque es más fácil, sino que me parece que también es importante que haya otras voces que aporten otro punto divergente para formar un criterio, porque mucha gente oyendo la misma cosa piensa igual. Por eso me parece interesante que se hable de la posibilidad que genera tanto la radio libre como los podcasts de generar criterio dentro de la gente, de dar otro punto de vista. Porque la historia de la radio y demás, todo esto me parece muy interesante, pero que de alguna manera ya es una cosa estática que podemos muchas consultar. de las personas que hacen podcast nunca han escuchado un programa como el que ellos hacen. Es decir, un estudio de Ofcom que lo tenemos, dice, la gente joven, ¿qué quiere? ¿Eh? Y la gente joven huye de la radio, huye de los formatos que se hacen, Bueno, por algo será, ¿no? que se hacen en podcast. No lo representa. Un poco, no, y está bien que nos sentemos aquí por eso, ¿no? Aquí lo que se está planteando es eso, que el podcast, en este caso en los medios libres, aporta eso, ¿no? La posibilidad de no solo ampliar tu sistema tecnológico a la hora de hacer la emisión, sino de decir, no, es que yo ya, aparte de que mi emisión salga por FM, aparte de que yo haga mi programa en una emisora de radio, también eso mismo lo estoy haciendo como podcast. Yo cuando hago mi programa de radio, ya no digo, o sea, evidentemente digo que estoy emitiendo por Contrabanda FM, pero ya no le hablo, ya no le digo programa de radio, le llamo podcast. Mañana le podré llamar Pepe, no lo sé, ¿vale? O sea, lo que me vengo a referir es eso, que el formato está cambiando y un poquito yo para ir terminando y así dejar hablar también a la gente es lo que quería explicar en la experiencia de Contrabanda FM, porque antes se había comentado que para mí la evolución de los medios libres al podcast es una evolución natural, es precisamente por eso. Si un medio libre, como es el caso de Contrabanda, si una radio libre, como es el caso de Contrabanda, está hecha por personas que cada uno tiene su parcela, aunque en realidad luego la radio la verdad funciona de manera asamblearia, y una asociación y tal, y se deciden las cosas de manera asamblearia, etcétera. Cada uno tiene su núcleo, ¿no? Tiene su parcela. Entonces yo entiendo que es un proceso natural porque en el momento que tú a ese programa le dices, mira, cuando acabes tu programa tienes que dedicar 5 minutos a publicar eso como podcast. En ese momento, esa persona que ha hecho una emisión en directo ha convertido esa emisión en directo o sea, ha permitido que vaya a llegar a mucha más gente, y eso es muy importante. Ha permitido que su programa ya no sea en directo solamente, sino que sea también atemporal, que creo que es un concepto interesante, que a veces tenemos la costumbre de hacer radio o hacer emisiones pensando que nos van a escuchar ahora y quien nos esté escuchando en ese momento es lo importante, y no es verdad. O sea, yo
si he encontrado algo realmente válido en los podcasts, es precisamente el que, yo qué sé, por ejemplo, escucho mucho el podcast de Andy Ramos, me parece muy, muy interesante. Y sin embargo, lo que he hecho ha sido bajarme todos los programas, porque empecé a escucharlo a partir del yo qué sé, ¿vale? Entonces cogí y dije, hostia, una máquina, me lo bajo todo porque esta documentación me interesa, ¿no? A lo que me vengo a referir es que un programa de radio se convierte en documentación. Documentación publicada, registrada, correctamente, en mi opinión, registrada, organizada. Ya hemos visto que, bueno, hay intentos de directorios que van a durar más, van a durar menos, ya veremos qué pasa, estamos en ello, ¿no? Pues bueno, pero de alguna manera está organizada y está ahí, ¿no? Entonces, si un medio libre, que estamos hablando, que recordemos que es gente de la calle, cuando digo gente de la calle hablo de todo, ¿eh? O sea, aquí no, que nadie se piensa que son cuatro ocupas haciendo una emisora de radio. Lo digo porque que también los hay, pero me vengo a referir que lo comento, ¿eh? Lo digo porque a veces cuando he hablado de contrabanda, sí, hay esa radio pirata de ocupas. Hostia, ni es piratas ni es de ocupas, pero bueno. Entonces, a lo que me vengo a referir es que esa gente está aportando una documentación, y antes se ha hablado de un podcast tiene que ser alguien que conozca un tema y lo ponga, o no, ¿vale? Es simplemente una persona que se ha puesto delante, que ha dicho algo, que el colectivo de contrabanda en este caso ha entendido que no es lo que está sonando en los medios, entre comillas, y cada vez menos comillas, ¿no? Convencional, o mejor dicho, cada vez más comillas, en los medios convencionales, sino que sencillamente es una persona que aporta algo interesante. Porque hay programas de poesía, porque hay programas de noticias. Yo qué sé, pongo el ejemplo de un programa que es los sábados por la mañana, pero que ahora ya va a tener también su podcast, o sea, por lo tanto, el programa del sábado por la mañana ya no es un problema, que es Misión Imposible, es un programa que se dedica, y aquí sí que es más Radio Fórmula en el sentido de que cogen y periódicos en la mesa y empiezan a comentar noticias, ¿no? Así, se venga así a simple vista y dice, bueno, es un programa más, pero hostia, si esa gente le da caña a esas noticias y eso queda documentado y queda publicado, haya habido una evolución. Es un poco un poquito la reflexión que quiero llegar. Y eso está pasando en un medio libre. También es importante. Antes hablábamos que los medios convencionales no están aprovechando. Yo creo que aquí nos quedamos cortos cuando decimos que no lo están aprovechando. Sinceramente, yo creo que no lo están aprovechando, vamos, ni el 0,0001% de las posibilidades que tienen. Porque perdona, sí, Sí, no, no. perdona, ¿eh? Porque yo que sé, el otro día fui a Comradio, ¿vale? Y me enseñaron y tal, yo les dije, oye, el tema del podcast, estuve ahí en la emisora, hablando de una historia que no tiene nada que ver ahora, y les pregunté por el podcast, oye, ¿cómo lo llevas? Sí, 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 aquí estamos muy puestos. Me metieron en una habitación, estaba llena de ordenadores, vamos, o sea, dinero eso sí que no falta, como tú bien has dicho antes, o sea, se han dejado ahí la pasta. Pero en realidad era eso, era una copia de seguridad y un sistema que está ahí colgándose y ya está. No hay más Es un posibilidades. proceso totalmente automatizado. Exacto, es simplemente tal, como de manera como registro, ¿no? Y ya para acabar, y ya está, porque es que nos queda muy poco tiempo, una de las cosas que quería comentar es, actualmente Contrabanda FM, y pongo el ejemplo, está adaptando sus programas a podcast. Pero en realidad este no es quizá este no es el proyecto final. El proyecto final es crear una emisora de radio, o sea, mejor dicho, una serie de podcasts a partir de radios, una emisora libre, y luego convertir en todos esos podcasts, unificarlos, programación a través de Internet, y que se convierta en una radio cibernética, automática, no sé cómo. Me parece que Onda Podcast va por ahí, ¿no? Sí. Onda Podcast es eso, ¿no, Gerardo? O sea, pues lo mismo, pero ahora imaginemos, o sea, Onda Podcast es unos cuantos podcasts y se van emitiendo. Además me parece que es emisión streaming o... La idea es para que los radios libres, la radio pilot tienen 24 horas de emisión y ¿qué conectamos? Claro. Con radio cuadro, con radio... No, conectamos con contenido que les interese seleccionar podcasts y esa es la idea que puede, por supuesto, cualquiera. Pero que no tienes que seleccionar. Que están ahí, ¿no? Yo insisto, la radio es un medio de comunicación, pero la radio es también un medio de expresión y aquí es donde nunca se produce el debate. O sea, aquí se ha hablado de audiencias, aquí se ha hablado de tecnología y aquí no se habla de expresión, aquí no se habla de el cómo y la forma de los contenidos. No se habla. No, porque La cada uno tiene la radio- suya, es porque cada uno tiene la suya y cada uno defiende la suya, que es a lo que llegamos, ¿no? Y bueno, ya para acabar es esto. Que sepáis que estamos en este proyecto, que es un proyecto a medio plazo. Primero la gente de Contrabanda y yo sonrío porque realmente es gente muy variada, muy pintoresca y realmente cuesta en un medio. Es fácil que cada uno se haga su podcast, pero tú imagínate que coges un colectivo que hace radio y cada uno con su paja mental, ¿vale? Le dices, ahora tienes que venderte el podcast. ¿Cómo qué? ¿Vale? Entonces, esto ya de momento está costando, ¿eh? Pero yo creo, sinceramente, que es la evolución natural. Y ahí queda. Sí, y es que se me queda otro punto de
pues que las radios libres hacen, y también espero que haga el podcast, y es la posibilidad de que la gente exista. Es decir, lo que no se oye no existe. Entonces, de alguna manera, las radios tradicionales, por ejemplo, para usar un término concreto, lo que se llama latino, es decir, lo que hace es, de alguna manera, repetir los mismos tópicos, las mismas ideas y la misma música barata que podría oír la gente, que repetir el tópico del país de origen. Y lo que me parece interesante es que la gente tenga la posibilidad de oír otras cosas, y solo en la medida en que alguien puede hacer oír su voz, empieza a existir. Eso es lo que me parece interesante de esto. Bueno, solo me queda decir, wow. O sea, realmente las tres personas que están aquí sentadas me han aportado algunas bastantes cosas. Joder, y me podría igual ir uno a uno diciendo, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? La primera persona igual ha dicho una cosa que yo llevo diciendo y pensando durante mucho tiempo, que por ejemplo las radios libres, el podcast es un paso natural, y yo empezaría a decir que obligatorio, ya que lo haces... Hay alguien que piensa como yo. No, joder. No, ya que lo haces, es un paso más, un pasito más, solo falta eso, ¿no? Entonces, y además es fácil, joder. Sí. Vale. La segunda persona... el tema de la complementariedad, a veces los que andamos en este rollo de los podcasts, etcétera, ¿vale? Pecamos un poco de no sé cómo decirlo, ¿no? No sé, es que es poner al podcast en sí, el medio en sí, la herramienta en sí, como si fuera el fin. Muchas veces, ya sé que son unas jornadas de podcasting, ¿vale? En este caso... es importante, me parece una herramienta muy importante, y por eso estoy aquí, de hecho. Pero muchas veces, la gente que andamos en podcast, hablamos de wifi. Y el primer wifi fue la radio. Y yo quiero también reivindicar por esa parte el trozo que muchos podcasters no hablan, y es que la radio existe, es el primer método wifi, ¿no? Y un poco reivindicarlo. Y por otra parte, a la gente que solo se encarga de la radio, hablarle un poco también de la temporalidad, de la posibilidad de obtener esos contenidos cuando les dé la gana y como quieran, o sea, que son totalmente complementarios. Eso es lo que me has aportado tú. Déjame añadir una cosa, porque yo creo que empezará a ser mucho más interesante el uso del podcasting por parte de la radio tradicional cuando se atrevan a generar contenidos totalmente nuevos y distintos, ojalá, a lo que hacen actualmente a través de las ondas. Es decir, que den un paso adelante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y yo he hablado con algunos responsables, dicen que lo tienen en mente, pero... Estoy totalmente de acuerdo en eso también. Por otra parte, la última persona, pues ha hablado de la de la BBC, cómo tiene un sentido un poco más público que otras radios públicas. Realmente yo creo que es así, me interesa mucho sus contenidos. Y ha citado a Bertolt Brecht, que, creerme o no, lo tenía en mente, porque justo cuando la gente habla de... Sí, al final acabáis hablando de política y... Joder, Bertolt Brecht dijo... La política, la gente que dice que esa política, que no le interesa la política, no sabe que hasta el precio del pan se mide por esa regla. Entonces, bueno, exactamente, lo último lo he añadido yo porque no me acuerdo exactamente de la frase, pero no, vale citarlo por si vais a la Wikipedia, pero... Y bueno, y también ha dicho una cosa muy importante, que la BBC en uno de sus programas, en una prueba que hicieron, ofrecía sus medios a la gente, ¿no? Para que hiciera podcast, o no, radio, etcétera. Yo lo que quiero decir, y estamos en las jornadas de podcast, y esto sí que merece decirlo, que ahora los medios de producción están en nuestras manos. Y eso es real, eso sí que realmente cambia la sociedad. Nada más. Para cerrar con las dos citas, y porque son muy cortas, Brecht fue muy interesante, hablaba de los medios, con la esperanza de la radio, dice, ostras, por fin tenemos un medio que puede ser un medio en el que la gente puede hablar y tal. Dice, de repente fue posible hablar a todo el mundo. Y luego continuaba esta frase, dice, pero pensándolo bien, ¿teníamos algo que decir? Y Attali, en su economía de la producción, hoy podemos ser todos productores, pero ser productores, y este es el podcast, yo creo que en los podcasts, muchos de los podcasts que oigo es lo mismo, es interesante porque das voz
porque no existe este límite de tiempo a personas que no la tienen, pero quizás somos productores ya, ahora todos somos productores, pero no somos creadores. No pensamos en cómo damos forma a estos contenidos. Simplemente es válido, ¿eh? Es válido. Pero a mí me gusta el cine para la oreja. Hombre, si tú dices que es válido, ya me conformo. Sí, 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 no, es válido. Insisto, yo en mi programa, y mi programa el ejemplo vivo que no, o sea, que no hay proyecto ni nada. O sea, hay un micro, sí, claro, o sea, se abre el micro y 4 colegas, además la audiencia lo ha definido así, es un programa de 4 colegas que se sientan y empiezan a hablar de cine, o empiezan a hablar de cómics, o empiezan a hablar de videojuegos, o no sé qué. ¿No? Que Claro. la profesionalización, ya han determinado que ese tipo de patrón de programa era lo que se tenía que, en teoría, eliminar y pasar a otro programa con un tipo de formato. Exacto. Es lo que dices tú, ¿no? Hay gente pues, que valora el hecho de que 4 personas se sienten en una mesa y hablan de lo que quieran, ya sea bien con un periódico abierto, sea de cine, sea de lo que sea, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en que no sea creación. ¿Por qué no es creación? Porque Claro. tienes que hacer algo en función de un tipo de patrón. No. O sea, en el momento que A estás veces la aportando- improvisación es mucho mejor que Claro. esa creación. Hay un concepto que es la improvisación, que no es un concepto, es una manera de hacer, y a lo que me vengo a referir es que en el momento que tú improvisas de algo que conoces, o no, simplemente con las personas que tienes delante, porque a mí me pasa muchas veces, yo voy al programa, me encargo de la técnica y os puedo asegurar que soy el que menos sabe de lo que se va hablando, pero me siento totalmente participativo en el sentido porque la persona que hay al lado, yo improviso con mis preguntas, él improvisa con sus respuestas, se está creando. Se está creando y se está creando contenido y se están diciendo cosas, incluso se están hablando de cosas que se han concentrado en un solo programa. Y hay mucha gente que se está matando a buscar por internet no sé qué, pues ya ha decidido escuchar nuestro programa porque en realidad quería buscar información de 4 series que valen la pena y de películas y de los cómics de no sé qué y tal, y si nos falta algo ya se encargan de meterlo en el libro de visitas que nosotros vamos consultando a medida que vamos haciendo el programa, que recordemos que también se emite en directo, y participan. O sea, si eso no es creación, a ver, que no lo digo solo por lo que tú has dicho, me refiero porque sí que es verdad que lo he oído muchas veces, ¿no? Es que eso es creación, es creativo, eso es la puta panacea, o sea, en mi opinión. Aquí el compañero hablaba de los podcasts no como un fin. Es decir, el podcast es un medio y cuando tú hablabas de cambiar el mundo, lo que va a cambiar el mundo son los contenidos, no la tecnología. Estamos hablando hoy de podcast como lo último, pero ¿cuánto tiempo va a durar el podcast? Es posible que con lo que avanza la tecnología de aquí a un año estemos hablando de algo totalmente diferente. Bueno, no olvidemos Es decir que que- el videopodcast ya está. Vale, es decir que yo sigo insistiendo, y Todavía está como especialmente... llamarle. Sigo insistiendo y especialmente yo como una persona que forma parte del colectivo de contrabanda, que yo, la técnica sí muy bien y bienvenida, pero yo lo que me interesa y por lo que seguiré luchando será por los contenidos. Claro. La técnica es complementaria al resto y el podcast, como tú dices, complementario a la radio, pero lo que priman son los contenidos. Sean como sean de quien sean y... Me da lo mismo. Los contenidos son los que van a cambiar al mundo, no la tecnología. A través de una herramienta que antes no estaba. Ah, sí, de acuerdo. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Vinculándolo de nuevo con la radio al inicio. Hay unos escritos de la gente que fundó la radio en Barcelona en el 1924 y todos provenían de la industria eléctrica, de lámparas, vendían lámparas y tal. Eran técnicos que eran los que sabían montarse estos aparatos, ¿no? Digo, ahora bueno, viendo aquí también que hay mucha gente técnica, pero al final quien termina haciendo durar estos medios es quien sabe crear mensajes, ¿eh? La radio también al final, tenemos que ver, los medios electrónicos emiten cada día 24 horas. Esto supone una cantidad de horas increíbles y que una persona que salga cada semana y hable de un tema, es una manera fácil, pues hablar de las noticias del día, ¿de acuerdo? Y está muy bien. Y que hable cuanta más gente y que cada uno pues diga lo de él y que se escuchen entre comunidades. Hay en Inglaterra, pues los hospitales tienen radio, los servicios de ambulancia tienen podcast. O sea, está muy bien. Pero
A mí me gusta la radio como medio. Y entonces lo que encuentro a faltar es la gente que se tome los contenidos de audio, cómo explicar historias con contenidos de audio. Muchas veces cuando hablamos de radioliteratura lo que hacemos es coger un texto y lo leemos por radio. Esto no es radioliteratura, esto es literatura en la radio. La radioliteratura es otra cosa. Los medios con los que yo construyo el contenido en la radio no parten de la palabra, no parten del texto escrito, sino que parten del elemento sonoro real, de lo que suena. Sí, sí. Una de las cosas que tiene la radio es que solamente puedes oír una al tiempo. Así que de alguna manera la gente ya hace una selección. Es decir, cuando alguien escoge oír una radio libre frente a una radio comercial, está de alguna manera valorando lo que hace esa persona y escogiendo. Así que el problema no es tanto el pedir que la gente sea cualificada o no. Es decir, si alguien lo es, terminará teniendo audiencia, siempre y cuando tenga los medios técnicos a su alcance. Creo que de alguna manera lo que hace el podcast y lo que hacen las radios libres es tratar de ofrecer otra opción y ojalá en las mejores condiciones y en igualdad de condiciones. Es decir, si alguien escoge oír una cosa u otra, lo ideal es que haya tenido las mismas opciones. El problema con las radios libres es que a mí me informa mejor Le Mundo Diplomatique que no las radios libres. El problema con las... El problema muchas veces es que digan que me gusta que me den argumentos. Entonces prefiero que al final escucharé el medio en que encuentre la persona en que me da mejores argumentos. Y esta persona o este medio puede ser una radio libre, una radio convencional, puede estar en cualquier parte. Sí, pero la cuestión de los argumentos me parece bien interesante, pero de todas formas no hay que descartar que en las radios libres haya gente que haga programas con argumentos. Eso por un lado. Sin embargo, el problema de de si es verdadero o no es verdadero, es decir, por supuesto que un economista puede hablar del hambre en África, dando pues todos los datos, todos los análisis y demás. Pero alguien africano que hable de su propia hambre, aunque no tenga ningún dato económico, me parece que tiene una mayor o igualdad de verdad y debería poder ser oído. Hemos dicho que, uno de los argumentos era en vez de yo hablo al mundo, el micrófono como una herramienta que escucha al mundo, ¿no? A mí me gustaría que hablara... El de medio. Medio, por favor. Si es que estáis parando de dejarlo ahí. Yo creo que se trata de ser un poco más conciso, ¿no? Y las cosas que quería decir están dichas. O sea que... Ahora lo que toca es que continuéis preguntando. Pregunta. Bueno, iba a comentaros que hay un pequeño cambio de programa. ¿Cómo no? ¿Han venido los de ICAT? Han escuchado la crítica. Héctor Milla, que nos tendría que dar la visión, la perspectiva de los media blogs, ayer anunció que no podía venir. Así que lo que vamos a hacer, continuamos un poquito esta charla, hacemos unos minutos de descanso, podemos hacer un breve debate entre todos y hacemos el sorteo de los cintos Nokia y del Creative Zen. ¿Me parece bien? A las personas tenemos que ir. A la gente que no haya rellenado papelito, que lo rellene, que venga aquí y lo rellene con su nombre y su número de teléfono. La gente que lo haya hecho, por favor, solo que no lo repita otra vez. Bueno, primero las preguntas, ¿no? Calma. Todos queremos el Zen. Calma. El papelito por ahí, pero bueno, primero las preguntas. Luego, cuando terminemos... Sí. Luego, cuando terminemos... ¿Hay notario? Dani, ¿hay notario o no? Porque yo te he visto a ti cogiendo los papeles y luego no sé dónde los metes, a ver... Ah, vale. Es que como he visto el logo del ayuntamiento me ha dado más miedo todavía. Pero bueno, ya es otro tema. Ya. Sí, todo está ahí. Todo está ahí. Bueno, venga, preguntas. Gerardo no sé si tiene ninguna pregunta, lo he visto por ahí al fondo, lo veo por ahí al fondo, pero no sé si tienes alguna pregunta que creo... Estamos libres, cadenas de la idea que comentaste de una extensión de interés. Sí. Sí, hay proyectos. Te explico dos experiencias concretas. Está la URCM, que es la Unión de Radio Comunitarias de Madrid,
esta gente, en Madrid la realidad es muy diferente. Ahí hay 50.000 emisoras de radio, hay radios que cubren una calle solo. Bueno, ahí digamos que la frecuencia ahí sí que es una jungla. O sea, aquí aún, bueno, en su momento a Contrabanda con radio nos echó y tal, pero vamos, que estamos como, llevamos 15 años, 15 años Contrabanda. 15 años como mínimo navegando. El caso de Radio Bronca, Radio Pica fue de las primeras, ¿vale? Etcétera, que son las tres. Pero a lo que me hemos referido es que efectivamente lo que se ha hecho ha sido un poco comunicarnos entre nosotros, y una de las cosas que nosotros más hemos aprovechado de toda esa comunicación es un programa que se llama Radio Jabata, un programa, un software, ¿vale? Este programa está hecho con open source, bueno, con software libre, open source también, etcétera. Y es un programa que es muy útil porque los programas de radio, y lo digo por lo que hablábamos antes de generar herramientas, ¿no? Para luego que hayan contenidos. Los programas de radio llegan al estudio, ellos ya saben cómo tienen que hacer su programa, entonces tienen un ratón y una pantalla que hay un rec y un stop. Entonces llegan, le dan al rec y cuando acaba le dan al stop. ¿Y eso qué hace después? Pues hay un ordenador que le hayamos llamado cariñosamente Frankie, porque lo hemos construido con piezas así de un poco de todas. Y lo que hace es por un lado, digitaliza el audio, lo convierte en MP3 y coordina la parrilla, la graella, ¿vale? La coordina, es decir, ya coordina las repeticiones automáticamente. Pues en un medio libre es muy importante porque no hay detrás nadie, no hay personas físicas, no hay nadie liberado, ¿no? Como se dice, bueno, con sueldo, para que se encargue de todo eso. Y eso ahora mismo lo está haciendo un ordenador. Entonces, después de eso, lo que estamos haciendo es, con otro ordenador, que los programas podrán acceder a Frankie, coger ese MP3 cuando acaben su programa y publicarlo. Entonces ya ahí es donde se cierra un poco toda la jugada, ¿no? Esto ha salido fruto de esto. Y otra cosa que ha salido, pero que al final falló, fue un documental, la gente de la tripulación del Comodín, que es una asociación de divulgación, etcétera, que también están en Contrabanda. Se patearon toda España a ver a todos los medios libres, a la gente de Radio Clara en Valencia, Madrid, bueno, yo que sé, Zaragoza, un montón de sitios. Hicieron un reportaje, lo recomiendo porque está colgado en Google Video y se llama Radios Libres, las voces de la gente, ¿vale? Y está íntegro. Dura 45 minutos, ¿eh? O sea, es larguillo, pero bueno, está muy bien. Y explica un poco toda la historia, ¿vale? Para no repetirnos. Pues eso también fue fruto de un poco de todo un poco, ¿no? De ir a dar vueltas por ahí y tal. O sea, que las radios comunitarias, sí, es mi móvil además, que soy un impresentable. Encima es el mío, ¿eh? Déjalo, no te preocupes. Sí, es el mío. No lo cogeré ahora. Bueno, pues un poco eso, sí que hay comunicación entre ellas. Pero, sin embargo, a nivel de podcast, están los medios libres ahí. Y el otro día me llegó Chepo, un compañero, me decía, oye, los de Radio Bronca ya están haciendo podcast y tal. Ah, sí. Entre radios libres, más que ayudarnos, estamos de buen rollo, ¿eh? Compitiendo. Sí, no, pero de una manera muy sana, ¿eh? O sea, cada uno está haciendo la suya, para que nos entendamos. Llegará un momento cuando ya cada uno tenga su emisión o sus publicaciones en podcast, estoy convencido que llegará un momento que lo que haremos es toma y dame, que es lo que toca. Dame contenidos, toma contenidos y sigamos, bueno, que se dice en catalán, fent xarxa, ¿no? Sigamos haciendo red, ¿no? Y ya está, un poco eso. El aspecto de la profesionalización sí que ha sido a veces la puerta de acceso, ¿no? Tú quieres acceder a los medios, pero los medios tienes que ser periodista, ¿no? Y esto creo que ha perjudicado, en cierto modo, la radio convencional, y más la radio que es un medio sonoro, porque ha puesto barreras a que, por ejemplo, los músicos entraran a la radio como profesionales. Y entonces los músicos experimentaran en la radio como medio sonoro para hacer creaciones. O ha puesto barreras a que los artistas, la gente que se dedica al mundo de la creación, pues más de concepto, pues pudieran acceder a la radio y utilizaran la radio como medio de creación, como medio puramente de expresión. Yo creo que en el mundo del podcast hay unas iniciativas que pueden ir bien o pueden ofrecernos algo distinto para la oreja, un tipo de escucha pues en que la oreja esté sorprendida por lo que se escucha, que una es la propuesta que se hace que hacen los del Ayuntamiento de Tarragona de un podcast a partir de un poema. Y pues otra es el concurso de podcast que organizó el año pasado Mundo Babel y que ganó una señorita que se llama Mónica Verano, que no sé quién es, por cierto, pero que tuvo 85,23 puntos y fue la que más puntos ganó. Y a mí me gustaría saber en qué se basaban, ¿no? Para hacer esos concursos. Yo es que son aquellas cosas. Volvemos a lo mismo de siempre.
Es que hacer concursos de estas cosas, es que de verdad, yo No, personalmente, o sea- hacer concursos de estas historias es que no lo entiendo. O sea, que haya un directorio, que estén organizados, que cada uno seleccione el contenido que queda, me parece genial. Es lo más democrático que puede, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Porque es así. Pero Es la misma idea que tiene el Ayuntamiento de Tarragona al organizar un concurso de podcast poético-artísticos. Finalidad, pues promocionar. Y yo creo que en el momento actual en el que estamos, lo más interesante o lo que yo creo que debería salir de aquí como idea base desde mi punto de vista es, pese a la multiplicidad y precisamente gracias a la multiplicidad o pluralidad de puntos de vista en relación al podcasting, lo que hay que hacer es promocionar. Estamos todavía en unos cimientos muy básicos y muy iniciales como para permitirnos anclarnos en según qué tipo de discusiones, entiendo yo. Mantengamos los debates, pero a currar, ¿no? A promocionar el tema, ¿no? Yo creo que es lo que debemos hacer. Pues hacemos 5 minutos de descanso, pero aquí una interrupción sobre venga, va. Es una puntualización, es que por lo que yo sé generalmente los ayuntamientos no hacen nada, administran el dinero público y respaldan iniciativas de alguien. Así que no sé si será que en este caso realmente el ayuntamiento, el alcalde o algún regidor realizó ese proyecto o apoyó el proyecto de alguien. Sí, tenemos la información, creo, es un grupo que se llama La Pell del Llavi, hay información. Asociaciones culturales. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, 5 minutos de descanso y los que organice, pues.